seguir cuando usted desee. ¿Me escucharon o no? No, ahora mismo no escucho nada. Ah, ok. Sí, creo que el doctor quitó el PowerPoint. Ahora, ya está ahí. Son las 6:10, empezamos, ¿está bien? Sí, empezamos, puede proceder. Ok, chévere. Pues mira, yo pues les quiero dar las gracias porque encima de que no les puedo dar ningún tipo de crédito en términos de créditos para educación continuada, para el récord de ustedes, pero que veo que hay sed de conocimiento para este tipo de información. Así que voy a hacer todo lo que yo pueda para que hacerles esto interesante. Y si tienen algunas preguntas, pues vamos, ustedes me ayudan. ¿Cómo hacemos esto? Yo sé que aquí abajo hay un símbolo de si alguien sube la mano por una pregunta, así que si ustedes ven que yo sigo y no les hago caso, pues es porque no vi eso o alguien que me interrumpa y yo pues le contesto la pregunta. ¿Ok? Bueno, pues vamos aquí a darle aquí. Next slide. Ok, déjame ver. ¿Hay alguna forma de que yo pueda ver, Ninochka, que yo pueda ver los lecture notes? En este caso, al ser una presentación, doctor, no se ven los lecture notes aquí. Ok, ok. Bueno, pues entonces, eh, yo tenía unos lecture notes ahí puestos, pero vamos a ver. Ok, esto se los voy a leer en inglés. Esto es la opinión de JP Okeson. Toda la información que yo le estoy dando a ustedes, el 90% sale del libro. Y cualquier duda que ustedes tengan, el libro básicamente es su mejor referencia, ¿ok? Él dice que the masticatory system is a complex and highly refined unit. Y que a sound understanding of its functional anatomy and biomechanics is needed. Y esto es lo que ustedes van a hacer hoy. Sound understanding of its functional anatomy and biomechanics is needed. It is remarkable to think that in most instances, it functions without major complications for the lifetime of the individual. When breakdown occurs, it can produce a situation as complicated as the system itself. No sé si ustedes pues han tenido pacientes que tengan algún tipo de problema, pero se puede complicar, ¿ok? Y entonces el propósito de nosotros es diagnosticarlos e interferir para que no se complique la situación. Estos son los libros, el Management of Temporomandibular Disorders. Hay una edición nueva, textbook de la doctora Janet Travell. Si ustedes pueden conseguir estos libros y tenerlos, aunque yo sé que les gusta tenerlos online, pero estos libros en hard copy, tenerlos en su biblioteca, yo creo que vale la pena tener estos libros de referencia. Y el de Facial Pain del doctor Parker Mahan, este señor que está aquí, pues yo tuve la oportunidad de ir a conferencias con él y fue un maestro de los que tuve. Y entonces, esto es una filosofía de práctica. Ustedes tienen que conocer su paciente, no es bueno coger el primero que llega por la puerta para adentro y atenderlo sin saber, sin conocerlo, ¿verdad? Hay muchas pacientes que van de clínica en clínica, lo que llaman window shopping, buscando ver quién le hace el tratamiento más barato,
y esto pues les puede traer problemas. El examen oral comprensivo, específicamente de cabeza y cuello, es sumamente importante, ¿ok? Todos los dentistas nos acostumbramos a coger al paciente, abrir la boca y enseguida mirarle los dientes. Mal hecho. Tenemos que hacer un examen comprensivo de cabeza y cuello y de eso vamos a estar hablando más adelante. No es bueno tratar más, o sea, overtreat. Tenemos que ser conservadores y vamos a hablar más adelante de esto. Cuando hablo de esto es específicamente empezar a hacer ajustes de oclusión o tratamientos que son irreversibles sin tener la data suficiente de que ese tratamiento va a resolver el problema. ¿Ok? Y en esta charla que vamos a estar dando, uno de los tratamientos reversibles que más funciona o que mejor funciona, y se los digo por experiencia, es lo que se llama el splint o una férula. ¿Ok? Son términos que voy a estar usando y los voy a intercambiar. Esta férula o splint es un instrumento diagnóstico que se puede usar antes de hacer cualquier tratamiento antes de hacer cualquier tratamiento irreversible, ¿ok? Nosotros, como proveedores de salud, tenemos que saber cuándo referir un caso. Debemos conocer nuestras limitaciones y lo que yo les voy a hablar a ustedes aquí son tratamientos sencillos, que no son tratamientos complicados, que en el 90% de los casos estos tratamientos funcionan. Ese otro 10%, pues eso se los vamos a dejar los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas en esto? Pues miren, básicamente ahora mismo yo no sé de ninguna universidad donde usted se gradúe como especialista de la articulación temporomandibular. Sí hay unos cursos por ahí donde se hacen unos internados, pero decir que una persona es especialista de la articulación temporomandibular, básicamente es una persona que hizo educación continuada y después de esa educación continuada decidió que se va a dedicar a tratar estas condiciones. ¿Ok? Y de eso pues podemos hablar después. Bien importante que el paciente tiene que ser dueño de su problema. En cualquier tratamiento que ustedes vayan a hacerle a un paciente, el paciente tiene que ser dueño del problema porque el paciente no va a cooperar con ustedes si no realiza que el problema es de él y ustedes van a ser unos administradores del problema del paciente. Y acuérdense siempre que el tratamiento al paciente en equipo, ¿verdad? Y especialmente para estos tipos de tratamientos, el equipo de ayuda de terapia física y psicológica es bien importante. Okay. ¿Cuáles son los objetivos? Pues mira, yo quiero que ustedes, you want you to become experts in the anatomy and function of the temporomandibular joint and associated structures. Yo quiero que entiendan la etiología del temporomandibular dysfunction con sus desórdenes intracapsulares, el myofascial pain dysfunction, y vamos a hablar de los componentes de dolor referido, ¿verdad? Ya eso sería orofacial pain. Vamos a hablar de terapia a la articulación temporomandibular con énfasis en la férula, ¿ok? Quiero que tengan un entendimiento siempre que tiene que haber una armonía entre la oclusión del paciente, la articulación temporomandibular y el músculo. Son tres componentes. Y de estos tres componentes, cualquiera de ellos puede fallar. A veces falla la oclusión, a veces falla la musculatura y a veces falla la articulación temporomandibular. ¿Ok? Véanlo siempre de ese punto de vista. Es un triad. Vamos a hablar de estructuras óseas, vamos a hablar del disco en detalle, vamos a hablar de los ligamentos de la articulación y vamos a hablar de músculos asociados a la articulación temporomandibular y músculos de cabeza y cuello.
Ok, vamos a empezar con la situación de la estructura ósea. Como aprendieron en la clase de anatomía, pues tenemos que la articulación temporomandibular pues tiene dos huesos, tiene el cóndilo y tiene una fosa mandibular que va a estar entre medio de estos dos, va a haber un disco articular, ¿ok? Y la eminencia de la articulación temporomandibular va a estar en el hueso temporal y tiene tres secciones, tiene una inclinación posterior, tiene un borde inferior y tiene una inclinación anterior, ¿ok? Y eso es lo que les estoy demostrando aquí. El ángulo que tiene esta inclinación, esta eminencia articular, es la que va a guiar el cóndilo, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros ajustamos en el articulador. En el articulador casi siempre lo ponen en 30 o 33 grados por estudios que se han hecho promedios en la población. Y la morfología de esta articulación pues, va a ser particular para cada paciente. ¿Ok? Bueno, cuando miramos la posición en la cual están orientados los cóndilos, vemos que en una línea horizontal el eje de los cóndilos está más o menos a 45 grados de esa horizontal. ¿Por qué quiere decir eso? Quiere decir que si hablamos de un eje de bisagra, ¿verdad? En el terminal hinge joint de la articulación, pues ese eje de bisagra de la única forma que puede funcionar es que sea el polo medial del cóndilo el que va a estar ocurriendo, donde va a estar ocurriendo el terminal hinge axis, cuando en el polo lateral lo que vamos a tener es una traslación en forma circular. ¿Okay? Cuando miramos aquí en este otro lado, vemos que la fosa articular tiene una porción, y si la ven aquí, es una porción que está bien clara, y esto tiene una explicación. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la articulación en función y sus componentes. Vemos que la parte gruesa de la fosa es donde va a estar articulando y donde va a estar ocurriendo, y esto es importante que lo estén visualizando desde ya, porque aquí es donde va a estar ocurriendo la mayoría de la función en la articulación temporomandibular, y esa función va a estar hecha por el polo medial del cóndilo. Esta parte de la fosa que ustedes ven que está bien clarita, como le demostré, translucente, es porque ahí va a estar localizada la banda o el posterior band del disco, y eso lo vamos a ver más adelante. Y un dato interesante es que la articulación temporomandibular está diseñada para aguantar fuerzas que miden hasta 142 libras, ¿ok? Cuando miramos en esta foto, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que en el canal, la parte ósea del canal auditivo, en la parte ósea vemos también una translucencia. ¿Qué quiere decir eso? Que esa translucencia significa que toda la inflamación que ocurra en la articulación temporomandibular, específicamente en lo que se va a llamar la zona retrodiscal, ¿verdad? ¿A dónde va a referir dolor? Pues va a referir dolor al oído, ¿ok? Y esta es la explicación. Esa zona de ahí, lo finita que es, y inflamación en la zona retrodiscal va a afectar la parte del oído, ¿ok? Y se lo voy a adelantar, van a ver en su práctica pacientes que fueron al especialista, al ENT, y el ENT le chequea los oídos y le dice, mira, tú no tienes nada en los oídos, el problema tuyo es en la mordida, que eso pues verdaderamente no es la explicación, pero los ENT pues no saben nada de dientes, y pues eso es entonces, o lo mandan a un ortodoncista porque supuestamente hay que corregirle la mordida, o se lo envían ustedes, y en estos casos ustedes, con lo poco que yo les voy a tratar de enseñar, van a tener la capacidad de poder ayudar a este tipo de pacientes con cosas bien sencillas.
Cuando miramos la cabeza del cóndilo, vemos que en su superficie anterior es pequeña, mientras que la superficie posterior es grande. La razón de eso es porque aquí ustedes van a tener un músculo en la barriga del pterigoide lateral que va a estar insertando, mientras que en la parte posterior vamos a tener inserción de la cápsula que envuelve la articulación. ¿Ok? Y entonces aquí lo ven en otra forma, ven la diferencia en tamaño entre el polo medial y el polo lateral del cóndilo. El polo medial pues va a ser mucho más grande y es como vieron en los retratos anteriores, este es el que va a estar en contacto con la porción medial. Voy a dar para atrás. Ese polo medial va a estar aquí y si ustedes se fijan, esta parte aquí es bastante gruesa. Y se los digo desde ahora, los vectores de fuerza, para que lo vayan visualizando, por si se me cansan y no lo visualizan después, los vectores de fuerza, oh, perdón, no ven el pointer. ¿Y ahora lo ven? Ahora. Okay. Ay, perdónenme, ustedes no han visto el pointer, yo creía que lo estaban viendo. Ok, bueno, ok. Como ven aquí en la porción medial de la fosa, es donde va a estar, en la porción lateral de la fosa, es donde va a estar el polo medial, ¿ok? Y ese polo medial del cóndilo es donde va a estar ocurriendo toda la función. Los músculos de masticación, la fuerza, el vector resultante de la fuerza de masticación va a ser ahí, ¿ok? Y si ustedes se acuerdan de la anatomía, especialmente todos los músculos suben en una dirección superior y medial para insertar en las distintas áreas del esqueleto, ¿ok? Y eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Espero que estén entendiendo y que les suene interesante esto. Bueno, miren esta definición. The temporomandibular joint is an extremely complex joint. The fact that there are two joints connected to the same bone further complicates the function of the entire system. Y miren esto lo interesante que es porque dice que aunque cada articulación, acuérdense, estamos hablando de una derecha y una izquierda, aunque cada articulación puede funcionar independientemente una de la otra, ¿verdad? Una puede rotar y la otra puede haber traslación. Ninguna de las dos puede funcionar sin afectar a la otra, ¿ok? The TMJ is a compound joint. Its structure and function can be divided into two distinct systems. Importante, aquí estamos empezando a hablar ya de la biomecánica de la articulación. Tiene un compartimiento inferior con una cavidad sinovial inferior. Esa cavidad sinovial inferior es independiente de una cavidad sinovial superior, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahora en detalle. El disco, se lo voy a leer en inglés, is tightly bound to the condyle by bilateral and medial ligaments. The only physiologic movement that can occur between this is rotation of the disc on the articular surface of the condyle. This is the condyle disc complex, ¿ok? Tenemos un disco que va a estar agarrado al cóndilo y va a estar agarrado por unos ligamentos que van a ser el ligamento lateral y el ligamento medial, y la única función, el único movimiento que puede haber aquí es rotación del disco en la cabeza del cóndilo, ¿ok? Ahora, hay un segundo sistema, aquí estamos dividiendo la articulación en dos partes, una parte superior y una parte inferior. El otro sistema se compone del complejo del disco con el cóndilo que va a estar funcionando en la superficie de la fosa mandibular, ¿verdad? Y como el disco no está amarrado a la fosa articular, está amarrado
el disco está amarrado al cóndilo por los ligamentos laterales, no está amarrado a la fosa articular. El único movimiento que puede ocurrir en esta otra cavidad sinovial va a ser ¿cuál? Traslación, ¿ok? Que es lo que le dice aquí, free sliding movement is possible between these surfaces in the superior synovial cavity. Resumiendo, tenemos dos componentes, un componente sinovial superior, una cavidad superior, y tenemos una inferior que están separadas una de otra. En una va a ocurrir rotación y en la otra va a ocurrir traslación. Y vamos a ver eso más adelante también. Ok, vamos a repasar aquí, vamos a dar un poquito de anatomía en este diagrama. Vamos a empezar por este lado. Tenemos aquí la barriga superior del pterigoideo lateral y tenemos la barriga inferior del pterigoideo lateral. Vamos a estar hablando mucho de esta barriga superior del pterigoideo lateral, porque si se fijan aquí, este pterigoideo, la barriga superior, tiene inserción en el disco y tiene inserción también en el cóndilo, ¿ok? Inserta en dos lados. Entonces tenemos ligamentos, el anterior capsular ligament, ¿verdad? Que aquí agarra parte de la cápsula de la articulación, que aquí se ha removido, pero la vamos a ver en detalle. Tenemos esto que está aquí en la superficie articular, ¿ok? De la fosa. Y aquí abajito tenemos la superficie articular del cóndilo. Tenemos el disco interpuesto, ¿verdad? Y el disco va a tener una banda anterior, una porción intermediate zone que se llama anterior band, intermediate zone, posterior band, ¿ok? Deben de saberse esto en inglés también, ¿ok? Ese es superior cavity, superior synovial cavity, ¿ok? Aquí tenemos inferior synovial cavity, ¿ok? Cuando vemos el disco, vemos que hay dos ligamentos que están agarrando el disco posteriormente, y este se llama el inferior retrodiscal porque está detrás del disco, se llama inferior retrodiscal ligament, y tenemos un superior retrodiscal ligament. Entre medio de esos dos ligamentos, y eso lo vamos a ver en detalle, tenemos una zona retrodiscal, y si ustedes se fijan, esa zona retrodiscal está llena de vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando miramos el esqueleto y vieron el meato auditivo óseo externo, ¿verdad? Ese meato va a estar aquí, ¿ok? Por eso inflamación aquí va a afectar esa parte del oído, ¿ok? Particularidades de este superior retrodiscal ligament es la presencia de o alta concentración de fibra de elastina. Elastina es un tipo de tejido conectivo del organismo que básicamente es elástico. Quiere decir que es elástico. Elástico es que tú lo estiras y cuando lo sueltas vuelve a su posición original, ¿verdad? Y si lo estiras demasiado, pues ¿qué pasa? Pierde esa posición original, ¿ok? O sea que si se estira demasiado, no va a regresar a su posición original. Y eso nos puede traer problemas, como veremos adelante, ¿ok? Ok, déjame ver qué se me queda aquí. Aquí, si se fijan, se ha removido la cápsula, ¿ok? Y la cápsula, pues la vamos a ver más anterior, ¿ok? Y este diagrama, esto sacado del libro de Dawson, Peter Dawson. Ese es otro libro que ustedes deben de tener de referencia. Dawson, Okeson. Aquí vemos que hay como una compresión y expansión de ese tejido retrodiscal, y en esa compresión y expansión ocurre un bombeo de sangre en esa zona retrodiscal, ¿ok? De hecho, voy para atrás de nuevo. Esta zona retrodiscal casi siempre es la que se afecta cuando hay trauma, ¿verdad? Y esa zona retrodiscal es la que se va a inflamar, y acuérdense que tiene enervación y vascularización alta. Ahora, vamos aquí, esto es una repetición, voy a estar repitiendo para que ustedes se lo graben.
Aquí tenemos el disco, tenemos las dos barrigas del pterigoideo lateral, la inferior y la superior, y aquí claramente vemos en esta disección de cadáver, ¿verdad? Aquí está la eminencia, vemos fibras de la barriga superior del pterigoide lateral que están agarrando, ¿verdad? La banda, el anterior band del disco, ¿ok? Y tenemos fibras que están agarrando la cabeza del cóndilo, parte de la cabeza del cóndilo, ¿ok? Tenemos la zona intermedia y tenemos el posterior band y aquí tenemos el cóndilo, ¿ok? Ahora, fíjense que esta parte de aquí era la parte que se veía finita en la fosa, y si se fijan se ve finita, pero mira lo que hay ahí. Ahí está el posterior band, ¿ok? En otras palabras, para que vayan haciendo, para que le vayan dando cabeza a esto, el disco lo que va a hacer constantemente es llenar los espacios que se producen en la articulación cuando estamos, cuando la articulación está en movimiento, cuando está en traslación, cuando está en rotación, cuando está cuando el cóndilo está orbitando, ¿verdad? Cuando tú muerdes en un lado, ese lado se comprime, ¿verdad? Y el otro lado va a bajar, pues el disco va a estar todo el tiempo cambiando de posición, ¿ok? Para llenar esos espacios y estabilizar la articulación. Ese es su propósito. Tenemos aquí vídeo. Aninoshka. Yo creo que Doctor, estamos teniendo problemas con los videos, doctor, que no lo lograba subir. Déjeme ver si yo puedo. Si puede, Ok, hacer otro en lo que yo trato de resolver. ok, pues entonces aquí esto es disección de cadáver, aquí lo tienen en vida real. Este vídeo se supone que ustedes, pero yo se los puedo enseñar después en la escuela. En este vídeo, si no lo podemos hacer hoy, con mucho gusto se los enseño. En este vídeo lo que vamos a ver es la articulación en movimiento, ¿ok? Ajá, ok. Y entonces esta articulación de este cadáver, ustedes pueden ver aquí la banda posterior, intermediate zone, esta es la eminencia, y aquí vamos a ver el anterior band, posterior band, y que aquí vamos a ver fibra del pterigoideo de la barriga superior, del pterigoideo lateral, y aquí atrás lo que vamos a ver es el inferior retrodiscal ligament, ¿ok? Por acá arriba estaría el superior retrodiscal ligament, y aquí en esta área es que va a estar la zona retrodiscal, ¿ok? Una pena que no podamos darle el vídeo porque se ve chévere. Ok, aquí de nuevo repasando. Anterior capsular ligaments, ¿ok? Las fibras de la barriga superior, barriga inferior, la superficie articular, superior cavity, synovial cavity, inferior synovial cavity, superficie articular del cóndilo. Acuérdense, fibras de elastina, retrodiscal tissue, highly vascularized and innervated. Y entonces en el inferior retrodiscal ligament no tiene elastina, lo que tiene son fibras de colágeno, al igual que los otros ligamentos. Este que está aquí es el más importante en términos de elasticidad. Ah, ok. Ah, mira qué chévere, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo aquí. Bien, tienen aquí, ahí se va a empezar a mover de nuevo. Anterior band, intermediate zone, posterior band, ¿ok? A ver si se mueve de nuevo. Aquí tienen inferior retrodiscal ligament, superior retrodiscal ligament, retrodiscal zone, ¿ok? Y aquí tenemos el disco en su posición más anterior y superior. Tremendo, gracias. Tremendo. Ok. ¿Te la comiste? ¿Ninochka fue la que hizo eso? cristal. Cristal. Ok. Cristal. A ver cómo lo quito ahora. Está bien, está bien. Pero quedó tremendo eso. Valió la pena. Ok, perfecto.
Ok, entonces vamos a movernos al otro, al otro, al otro, al otro. Este es el normal joint que lo vieron en movimiento. Ok, y repasando ok, entonces, bien importante este. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es bien importante para la biomecánica de la articulación y de los desórdenes que pueden ocurrir en la articulación cuando no existe este balance entre específicamente, voy a poner esto, específicamente entre el superior retrodiscal ligament que está agarrando al disco, ¿verdad? El posterior inferior retrodiscal ligament, barriga superior del pterigoideo lateral, barriga inferior del pterigoideo lateral. ¿Ok? Entonces aquí en posición de normal, ¿verdad? Vemos que el paciente va a empezar a abrir la boca, ¿ok? Aquí hay un signo negativo, pero aquí se supone que haya un signo positivo porque aunque este músculo ahora mismo no está contrayendo o estirando, o sea, no está, existe aquí ahora mismo lo que se llama tono muscular, ¿ok? Y ese tono muscular es una tensión que ocurre, que está ocurriendo en el músculo, y les quiero hablar de esto ahora porque cuando esa tensión aumenta, está exagerada en el cuerpo por unos mecanismos que vamos a ver en adelante, esa tensión puede aumentar y la contracción puede aumentar, aunque no se supone que esté contrayendo, porque esta es la barriga superior del pterigoideo lateral, que solamente va a contraer cuando con los elevadores grandes de la mandíbula, con los que cierran la boca, ¿ok? Aquí va a haber tono muscular y ese tono muscular puede aumentar y causar desplazamiento del disco, ¿ok? Pero vamos a pensar que esto es situación normal, ¿ok? Como les dije anteriormente, el disco lo que va a hacer es llenar todos los espacios que se hacen cuando hay traslación del cóndilo para estabilizar la articulación, ¿ok? Tenemos activación de la barriga inferior, del pterigoideo lateral, ¿ok? Y esta barriga inferior lo que va a hacer es traer el cóndilo hacia el frente, ¿ok? Mientras el cóndilo se va moviendo hacia el frente, tenemos un superior retrodiscal ligament que va a estar en contraposición de la actividad de la barriga inferior, ¿verdad? Y va a rotar. Se fijan que el disco aquí ha rotado hacia atrás, ¿verdad? Si se fijan, estas flechas rojas aquí tienen poquito espacio, ¿verdad? Rotó hacia el frente, aumentó el espacio, ¿y qué fue lo que hizo el disco? Rotó hacia atrás, ¿ok? El posterior band se movió un poquito para atrás para llenar ese espacio, ¿ok? Retrodiscal ligament responsable por ese cambio, ¿ok? Y entonces ahora, cuando empezamos a cerrar, tenemos que se desactiva por completo la barriga inferior del pterigoideo lateral y se activa la barriga superior del pterigoideo lateral, que acuérdense que se va a activar con los elevadores de la mandíbula, pterigoideo medial, masseter y temporalis, ¿ok? Esos tres músculos potentes que tenemos en la mordida, ese musculito pequeño, esa barriga pequeña, se va a activar a la misma vez que esos músculos grandes de masticación, ¿ok? Y todo lo hace para mantener, si ustedes se fijan, aquí hay como un tirijala entre la barriga superior y la elastina del superior retrodiscal ligament para mantener ese disco donde supone que esté, ¿ok? Hasta que llegamos a su posición final. Les digo algo desde ahora para que vayan pensando en eso. Acuérdense de esto siempre. Lo que mantiene el disco en esa posición todo el tiempo
no solamente es la actividad de ese músculo y del superior retrodiscal ligament, sino que también su anatomía, ¿ok? Ese posterior band es sumamente importante para mantener el disco en esa posición. Y vamos a ver en adelante como cuando esa anatomía se pierde, porque el paciente, algún hábito que tenga el paciente, esa anatomía se pierde y ya el disco pierde su función normal y no va a estar en la posición que debe de estar. ¿Ok? Ok, por definición, el disco no es un menisco. ¿Ok? O sea, no le pueden decir al paciente que lo que él tiene ahí es un menisco como el de la rodilla. Eso lo hacía yo. Yo le decía al paciente, no, tú tienes ahí un menisco que se parece al de la rodilla. Embuste. Eso lo decía porque yo no tenía estos conocimientos que tengo ahora, que les estoy pasando a ustedes. Y estos conocimientos, eso es lo que yo estoy haciendo, pasándolos para el frente, para que ustedes pues no tengan que pasar por lo que pasé yo. Se los estoy dando y estos conocimientos los estoy trayendo de educación continuada en otras universidades. El disco articular has been referred to as a meniscus. However, by definition, a meniscus is a wedge-shaped crescent made up of fibrocartilage that is attached to on one side of the articular capsule and unattached on the other side, extending freely into the joint. No es lo mismo que el disco, ¿verdad? El menisco, ¿verdad? Does not divide a joint cavity, como lo hace el disco, isolating the synovial fluid, como lo hace el disco, nor does it serve as a determinant of joint movement, como lo hace el disco, ¿ve? Instead, it functions passively to facilitate movement between bony parts. ¿Ok? Así que se llama un disco, no menisco. Y aquí tenemos aquí pueden ver el menisco de la rodilla, ¿ok? Yo no sé mucho de la anatomía del menisco de la rodilla, pero, ok. Vamos a ver ahora un corte coronal de la articulación, porque hemos estado mirando la articulación de una vista lateral. Ahora vamos a ver un corte coronal, y cuando miramos este corte coronal, enseguida vemos que tenemos un disco, y ese disco va a estar amarrado, como dijimos anteriormente, por los ligamentos laterales, el medial y el ligamento lateral. Le llaman collateral discal ligaments, ¿ok? Estos ligamentos son ligamentos verdaderos, ¿ok? Y están compuestos de colágeno. Y aquí pueden ver que hay una cavidad sinovial inferior y hay una cavidad sinovial superior, ¿ok? Y entonces aquí también vemos la cápsula que se removió en los slides anteriores. Y acuérdense también que estamos viendo todo aquí en 2 dimensiones, pero esto hay que verlo, tienen que pensar en esto como 3 dimensiones, ¿ok? Y el disco hay que verlo en 3 dimensiones, no. Usted lo miran en 3 dimensiones y verdaderamente se van a sorprender. No tengo la minilla, pero se las puedo conseguir, ¿ok? Entonces, ya sabemos que aquí va a haber rotación, ¿verdad? Y acá arriba va a ser traslación, ¿ok? Estos ligamentos colaterales tienen, ¿verdad? Son vasculares y tienen un poco de inervación. El propósito de esa inervación es para tener ok, está bien. ¿Alguien subió la mano? ¿Quién subió la mano? No oigo. Creo que ya la bajó. Ah, ¿ya la bajó? Ah, que fue sin querer. Ok. Ah, pues está bien, te perdono, te Pero por lo perdonamos. menos sabemos que funciona. Ah, ok, fantástico, fantástico. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que como tienen inervación, pues esos ligamentos se pueden lastimar y cuando se lastiman, pues producen dolor porque tienen inervación. ¿Cómo se lastiman esos ligamentos?
Pues mira, fácilmente, un impacto en la mandíbula, ¿ok? En un deporte. Tú estás sentado en el carro y de momento viene alguien y te da un azote por la retraguardia, te da un whiplash, esos ligamentos se van a afectar, ¿ok? Uso y abuso de la articulación temporomandibular haciendo grinding y clenching, ¿ok? Apretando los dientes o guayando los dientes. Eso también produce inflamación o dolor en esos ligamentos. Ahora, cuando miramos el disco, ¿verdad? El disco consiste de lo que se llama, aquí le falta palabra dense fibrous connective tissue, ¿ok? Y ya sabemos que el articular disc va a estar interpuesto, ¿verdad? Es pliable in texture, es maleable, ¿ok? Ya sabemos que tenemos los discos, los ligamentos colaterales que lo van a agarrar al cóndilo, ¿ok? Y el disco no tiene enervación, ¿ok? Puede tener un poco de enervación en la periferia, ¿ok? Lógico, imagínense si esto tuviera enervación, cada vez que ustedes muerden duro o cada vez que eso se inflame, el dolor que les va a producir. Esto se supone que sea un load bearing joint, ¿ok? Ustedes se supone que puedan levantar a un paciente cuando eso está en su posición. Ustedes pueden levantar a un paciente por la mandíbula, ¿verdad? Sin que le produzca dolor en la articulación, porque ese disco está hecho para aguantar ciento y pico de libras y en algunos pacientes más, ¿ok? Y obviamente pues no puede estar vascularizado. Esto se lo estoy trayendo para que ustedes vean que el cóndilo tiene vascularización, ¿ok? Cuando hay cambios degenerativos, como en la artritis, especialmente estas artritis que son bien severas, esos cambios degenerativos ocurren y son a veces bastante agresivos. ¿Por qué? Porque en la cabeza del cóndilo hay suficiente actividad celular para hacer cambios degenerativos en la articulación. Y esto se debe a su irrigación de sangre, ¿verdad? Y aquí tenemos un vaso sanguíneo, ¿verdad? No me pregunten cuál es, porque no es anatomía, pues yo no me la sé, pero hay irrigación de sangre interna, ¿ok? Ok, vamos a hablar ahora de los ligamentos que le dan apoyo a la articulación temporomandibular. En la porción lateral tenemos el capsular ligament, que lo vimos que se había seccionado en los anteriores para poder ver la articulación en un corte transversal, ¿ok? Y entonces en la parte medial de la articulación vamos a tener, de vamos a hablar mucho ahora, de esto vamos a hablar bien poquito. Tenemos el stylomandibular ligament, que ese ligamento tiene función. Ese ligamento estilomandibular tiene función y limita el movimiento protrusivo de la mandíbula, ¿ok? Les quiero decir algo para que se lo aprendan bien. Los ligamentos limitan lo que se llama el range of motion. ¿Qué tan lejos puede ir una articulación en su movimiento? Eso está limitado por los ligamentos, no por los músculos, ¿ok? Apréndanse de eso porque eso es bien importante. Ahora, el sphenomandibular ligament no tiene función ninguna en la mandíbula. El sphenomandibular ligament vamos a decir que es un remanente embriológico que tuvo mucho que ver en la formación. Eso se remonta a los arcos branquiales y en la embriología, y se puede decir que es un remanente, y como veremos posteriormente, este ligamento continúa y tiene conexión con el oído medio, ¿ok? Pero no está patente, que patente es que si ustedes jalan ahí, en el 90%, que ustedes puedan mover eso y tengan algún tipo de movimiento en el oído medio. Pero sí se ha probado
en disecciones de cadáveres que sí hay una conexión, ¿ok? Vamos a hablar ahora del capsular ligament, ¿ok? Y ustedes ven aquí la inserción que va a ser en el arco cigomático, ¿verdad? Baja hasta la cabeza del cóndilo. Y entonces lo que va a hacer esta cápsula, como cualquier otra cápsula de las articulaciones, es contener el líquido sinovial, ¿ok? Dentro de la fosa, ¿ok? Esa es la función principal. Pero que este ligamento, ¿qué pasa? Que ese ligamento en su aspecto lateral está reforzado por unas fibras que van a tener distintas orientaciones. Y aquí vamos a hablar, esto es más todavía, de biomecánica de la articulación temporomandibular. Y entonces vemos que hay unas orientaciones de fibras que son oblicuas y hay unas orientaciones de fibras que son horizontales. Y estas fibras horizontales, ¿ok? Lo que van a hacer es limitar el movimiento del cóndilo hacia atrás, ¿ok? En otras palabras, esto tiene una función biológica, ¿saben cuál es? Proteger el medial cranial cavity, ¿ok? Cualquier impacto en un accidente que ustedes reciban en la porción, en el sínfisis de la mandíbula, que trate de impactar el cóndilo a la cavidad media craneana. Antes de impactar la cavidad media craneana, lo que va a ocurrir es que va a haber una fractura del cóndilo debido a estos ligamentos, para que ustedes vean la importancia de estos ligamentos, ¿ok? Y se fijan que también hay una inserción al disco, ¿ok? Estas otras fibras que son oblicuas, lo que están haciendo es que van a proveer un pivot point, un punto de rotación, ¿ok? Y ese punto de rotación, el pivot point, ocurre cuando, vamos a la otra, ocurre cuando, voy a dar para atrás de nuevo, vamos a suponer que empiezan a abrir la boca, ¿verdad? Aquí empieza una rotación, ¿ok? Porque están abriendo, ¿verdad? Hay rotación. Y acá arriba no está ocurriendo nada en la superior synovial cavity. Aquí empieza una rotación. Según va rotando, este pivot point se va moviendo hacia arriba, ¿ok? Hasta el punto que estas fibras ya no van a estar horizontales, ahora van a estar, perdona, ya no van a estar oblicuas, ahora van a estar horizontales. Cuando llegan a ese punto que están horizontales, entonces comienza la traslación. ¿Cuándo ocurre eso? Pues eso va a ocurrir cuando los incisores estén más o menos de 20 a 25 milímetros de abiertos, ¿ok? Y eso es lo que vemos aquí. Empezamos a abrir, tenemos rotación, terminal hinge axis of rotation, pero acuérdense que tenemos un ligamento, un outer oblique portion que va corriendo en forma oblicua, y según vamos rotando, llega el punto que van a estar horizontales y es cuando ocurre la traslación. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Pero les voy a decir algo que es más interesante todavía. Eso ocurre, ¿saben una cosa? Eso ocurre nada más que en los seres humanos. Y ocurre en los seres humanos porque nosotros, eso es una adaptación del ser humano, porque nosotros antes no éramos bípedos, éramos cuadrípedos, ¿ok? Y mientras tú eres cuadrípedo, pues tú puedes masticar, ¿verdad? Y puedes funcionar, pero cuando tú asumes la posición bípeda, posición en la que nosotros tenemos, si no ocurre esto, cuando abrimos en puramente un terminal hinge axis of rotation, vamos a estar invadiendo estructuras que van a afectar la función de tragar y la función de respirar. Por lo tanto, ocurre
traslación. Y esa traslación va a mover la mandíbula hacia el frente y va a liberar ese espacio posterior. ¿Ok? Y ese es el propósito, eso es una adaptación que tiene el ser humano. Eso a mí me llamó mucho la atención. Ok, pues vamos a hablar de la musculatura. Esto lo vamos a ir un poquitito rapidito porque esto, yo creo que todos ustedes saben todo esto ya. Pero tenemos los masseters, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de estos masseters? ¿Y cuál es la importancia de este pterigoideo medial? Primero que son elevadores de la mandíbula, ¿ok? Conjuntamente con el temporalis, ¿ok? El masseter tiene superficies, tiene fibras superficiales y tiene unas fibras que son profundas, ¿ok? Y esas fibras profundas ayudan a fijar el cóndilo en la mandíbula, ¿ok? En su fosa, ¿ok? Y van a ayudar también en protrusión y elevación. El pterigoideo medial va también a ayudar en protrusión y en movimientos medio otrusivos. Eso quiere decir que medio otrusivo quiere decir excursiones laterales, ¿ok? Contracción unilateral de los pterigoideos mediales van a ayudar en excursiones laterales, al igual que en la barriga inferior del pterigoideo, el pterigoideo lateral, ¿ok? Entonces, si se fijan, esto también le llaman el pterigo masseteric sling, porque hace un cabestrillo. Estos dos músculos hacen un cabestrillo alrededor del ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Tenemos las fibras anteriores, medias y posteriores del temporalis muscle. ¿Ok? Tenemos los pterigoideos laterales, de los cuales vamos a hablar mucho. ¿Ok? Tenemos aquí casi no se ve, pero es bien importante que visualicen que distintos estudios discuten cuál es el porciento de fibra de la barriga superior del tiroideo lateral que van a insertar al disco y cuál es el porciento de la barriga superior del pterigoideo lateral que van a insertar en el cóndilo, ¿ok? En la cabeza del cóndilo. Hay variación en esos porcientos, ¿ok? Una de las características de este músculo es que ocurre contracción excéntrica, ¿ok? Si se recuerdan en la primera que vimos, según el paciente va cerrando, ¿ok? Que se está activando esta barriga superior del pterigoideo lateral, piensen en esto, se está activando la barriga superior del pterigoideo lateral conjuntamente con los elevadores de la mandíbula, pero esos elevadores de la mandíbula se están contrayendo para cerrar la boca, pero el pterigoideo, la barriga superior del pterigoideo lateral no se está acortando, se está alargando, ¿ok? Y eso es lo que se llama contracción excéntrica. Y les repito que todos los músculos que tengan este tipo de actividad, contracción excéntrica, son músculos que son bien propensos a lastimarse. ¿Ok? Esto que está aquí, en estas inferiores que tengo aquí, es para demostrarles que todas estas fibras corren anterior y medial. ¿Ok? Anterior y medial. Por lo tanto, cuando abrimos y cerramos en excursiones laterales, como corren anterior y medial, se facilita la excursión lateral debido a la orientación de esa fibra. Ok, esto lo acabamos de decir ahora mismo. Muscle is progressively active during closing of the mandible. Okay, it frequently displays spasms such as a result of some type of occlusal dysfunction. Okay, eso vamos a hablar también de eso. Y de un 60 a un 70% de los muscle fibers insert in the head of the condyle and 30 to 40% attached to the disc. Eccentric contraction while closing.
Ok, veo que estamos 26, gracias, están aguantándose ahí. Ustedes son unos héroes. Entonces, esto es bien importante porque el 80% de esta 80% de esta fibra de los pterigoideos laterales es lo que se llama Type 1 muscle fibers. ¿Ok? Hay dos tipos básicamente, Type 1 y Type 2. ¿Ok? El Type 1 muscle fiber es el tipo de músculo que tiene, por ejemplo, un corredor de larga distancia. ¿Ok? Es un músculo que es relatively resistant to fatigue. ¿Ok? And may serve to brace the condyle for long periods of time without difficulty. ¿Ok? Por lo tanto, podemos masticar sin problema ninguno, ¿ok? Pero no podemos abusar del músculo tampoco, ¿ok? Pero van a ser fibras musculares tipo 1. ¿Qué es lo que lo hace tipo 1 o tipo 2? Pues la cantidad es lo que llaman mioglobina, que es la proteína que se va a encargar de transportar el oxígeno en el músculo, se llama mioglobina y dependiendo también del tipo de fibra muscular. Ok, estos músculos vamos a hablar de ellos rapidito, pero son los músculos que aguantan el peso de la cabeza, ¿verdad? Que es bastante, la cabeza es bastante pesada, ¿ok? Estos músculos se encargan con su tono muscular de mantener la posición de la cabeza y, ¿saben una cosa? Esos músculos no solamente mantienen la posición de la cabeza, esos músculos también trabajan en coordinación con los músculos de masticación, ¿ok? Cuando ustedes echan la cabeza para atrás para llevarse algo a la boca para comer, cuando se mueven para el frente, toda esa coordinación, estos músculos también son músculos asociados importantes para la masticación, ¿ok? Y entonces tenemos los digástricos, los posteriores, la barriga posterior, que van al hueso hioide, y la barriga anterior. Si se fijan, este músculo digástrico anterior y este músculo digástrico posterior, estas dos barrigas, son responsables ¿de qué? Son responsables de la depresión. No de la depresión que le da a uno cuando saca una mala nota, pero de la depresión de la mandíbula. Y si ustedes se fijan, son pequeñitos, ¿por qué? Básicamente porque trabajan a favor de la gravedad, ¿ok? Trabajan a favor con la gravedad, por eso son músculos pequeños, mientras que otros músculos de masticación, pues tienen que ser grandes y fuertes por la función que llevan a cabo, ¿ok? Ok, inervación y vascularización, esto lo vamos a mencionar rapidito. Lo que quiero que ustedes entiendan aquí es que el 75% de la inervación de la articulación temporomandibular está hecha por el nervio aurículo-temporal, ¿ok? Hay unas ramas adicionales que pueden venir del deep temporal, masseteric nerve y otras ramas de la parte del trigémino, la parte mandibular del trigémino. ¿Por qué quiero que se acuerden de esto? Porque hay un bloqueo que se usa para pacientes que están con un dolor extremo y severo de la articulación temporomandibular y se llama un bloqueo al aurículo temporal. ¿Ok? Y si ustedes quieren más información, vayan al libro, que en el libro tienen una fotografía, pacientes que se les está inyectando en el aurículo temporal para ayudar con la anestesia y de hecho se inyecta anestesia, pero también se le inyecta un esteroide, ¿ok? Y entonces tenemos el vascular supply, aquí tenemos todas las ramas, ¿verdad? Ahí lo tienen, si se las quieren aprender, pues yo con mucho gusto se las doy para que se las aprendan, ¿ok? Yo no me las he podido aprender todavía, he dado esta conferencia un montón de veces y todavía no me las conozco. Ok, vamos a hablar ahora de la función neuromuscular.
me permiten, voy a tomar un poquito de agua. Pues esto es bien importante. Ahora vamos a hablar algo aquí de neuroanatomía. La clase que no le gusta a todo el mundo, pero es bien importante. Tenemos dos tipos de reflejos en, en el sistema de masticatorio, ¿verdad? Y es lo que se llama el reflejo miotáctico y el reflejo nociceptivo, ¿ok? El reflejo miotáctico es este reflejo miotáctico es análogo, bien parecido al reflejo de cuando ustedes van al médico y le chequean los reflejos y le dan con el martillito de goma en el tendón de la patela, ¿verdad? Y la pata sube para arriba. Pues eso es un reflejo miotáctico. La mandíbula tiene un reflejo miotáctico, ¿ok? Y ese reflejo miotáctico en la figura vamos a ver cómo se produce. Y el otro reflejo que tenemos es lo que se llama un reflejo nociceptivo, ¿ok? Y el nociceptivo, a diferencia del miotáctico, el miotáctico mantiene estabilidad del sistema musculoesqueletal, ayudando con la tonicidad del músculo, ¿ok? Los músculos tienen que tener tonicidad todo el tiempo. El nociceptivo es más bien para proteger los dientes y las estructuras que apoyan el sistema masticatorio de daño que pueda hacer que se produzca cuando hay un aumento o una interferencia que ustedes están masticando y de momento se le metió en el medio la semilla de una aceituna y ustedes se van a fijar que de momento la mandíbula, ¿qué es lo que hace? Abre, ¿verdad? Tiene que haberle pasado eso a muchos de ustedes, ¿ok? Bueno, pues vamos a hablar del miotáctico. El miotáctico básicamente va a funcionar igual que el reflejo de la rodilla, ¿verdad? Y entonces ustedes lo pueden producir dando en el martillito de goma en la sínfisis de la mandíbula, y esto lo que va a producir vamos a hablar un poquitito más adelante del muscle spindle, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que va a producir un mensaje que va a ir al trigémino, al main sensory nucleus del trigémino, ¿verdad? Y de ese main sensory nucleus del trigémino pasa al mesencefálico, pero no hay sinapsis. Fíjense que no hay sinapsis. El cuerpo es una neurona bipolar, ¿verdad? Y solamente tiene una sinapsis que va a ser con el núcleo motor del trigémino, ¿ves? Y ese núcleo motor del trigémino manda un mensaje a las fibras musculares, ¿ok? Y esas fibras musculares son las que van a coger y van a producir la contracción del músculo, ¿ok? Y más adelante vamos a hablar de estas gamma efferent fibers que están aquí para complicarles la vida, pero vamos a hablar de eso porque son bien, bien importantes, ¿ok? ¿Entendido hasta ahí? Ese es el miotáctico, ¿ok? Una sola sinapsis, igual que en la rodilla, que va una sola sinapsis a nivel de central y vuelve de nuevo por la fibra eferente al músculo. El nociceptivo pues ya es más complicado. El miotáctico es lo que se llama un reflejo monosináptico, ¿verdad? Como les dije anteriormente, una sola sinapsis, ¿ok? El reflejo nociceptivo va a ser un reflejo polisináptico. ¿Por qué va a ser polisináptico? ¿Verdad? Pues va a ser polisináptico sencillamente porque ustedes tienen que activar músculos antagonistas para que funcione la protección, ¿ok? Están mordiendo, chocaron con la semilla, pues hay que activar los músculos, relajar los músculos que están elevadores de la mandíbula y hay que apagar eso y hay que prender los músculos depresores de la mandíbula para que abra la boca y nos separe los dientes y evitar el trauma, ¿ves? Por eso se llama es un reflejo polisináptico. Empezamos aquí, mordimos la semilla,
vamos al núcleo principal del trigémino, al spinal tract, ¿ok? De ahí sube un mensaje al núcleo motor, ¿verdad? Y ese núcleo motor lo que hace es que manda un mensaje que va a relajar, ¿verdad? Esos músculos elevadores de la mandíbula, ¿verdad? Es un efecto negativo, mientras que hay una neurona, una interneurona, y esa interneurona lo que va a hacer es que va a mandar un estímulo, ¿verdad? Para activar los músculos depresores de la mandíbula, como el digástrico, el anterior belly, y entonces se produce, abre la mandíbula, ¿ok? Y si se fijan, ¿dónde están esos receptores? Están en la membrana periodontal, señores. Esa membrana periodontal es mágica. Muchas de las cosas que pasan en esa membrana periodontal. ¿Ok? Espero que esto pues lo hayan entendido. Yo creo que es bueno que sepan esto. ¿Ok? Esto es lo que los va a diferenciar a ustedes de un técnico. Esto es lo que los hace ustedes, lo que los va a hacer ustedes especialistas de cabeza y cuello. Y esa información tienen que tenerla para cuando ustedes se sienten a hablar con un médico, le expliquen por qué es que pasa eso. ¿Ok? Entonces, este es el muscle spindle. Este aparatito que está aquí, que es un área especializada de la fibra muscular, es como un monitor, ¿verdad? Lo que está haciendo es monitoreando constantemente el tono muscular, ¿ok? Y ese monitoreo está funcionando constantemente porque dentro de ese órgano que está especializado, que está rodeado por tejido conectivo, hay unas células que están especializadas para detectar cambios en el tono muscular, ¿verdad? Y aquí ustedes ven que esa fibra tiene fibras aferentes que van al núcleo mesencefálico, ¿verdad? Y entonces hay fibras eferentes que vienen del núcleo motor, ¿verdad? Para activar la fibra, lo que se llama fibras extrafusales, ¿verdad? Que son las que van a hacer la contracción muscular. Pero ¿qué pasa? Que entonces aquí hay otras fibras que son las gamma efferent fibers. Y estas fibras gamma efferent fibers lo que hacen es monitorear, ¿verdad? Decidir cuánta contracción o cuánta relajación está ocurriendo en este sistema, ¿verdad? Para activarlo por una acción refleja o desactivarlo, ¿ok? Eso es lo más que les voy a decir de esto, porque esta parte de aquí del gamma efferent fibers es sumamente importante porque aunque vamos a hablar de esto más anteriormente, no les voy a hablar de eso ahora, se lo voy a decir cuando llegue el momento. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es que funciona lo de programadores anteriores? ¿Ok? Ya hablamos del nociceptivo, del miotáctico, del polisináptico, y de la cuestión de la neuroanatomía. ¿Ok? Entonces, volvemos aquí a hablar de la membrana periodontal. ¿Ok? Y cuando ustedes separan los dientes anteriores con un deprogramador, ¿verdad? Y podemos hablar de esto después, pero vamos a decir que esto se le llama deprogramador porque cuando ustedes separan los dientes posteriores, esa actividad de la membrana periodontal se inhibe y el núcleo motor y los núcleos de masticación se inhiben, relajando la musculatura de masticación. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a hacer lo que se llama un registro de mordida en relación céntrica, esto es el mecanismo que les está permitiendo a ustedes hacer un registro de mordida en relación céntrica, porque es la única forma que ustedes pueden guiar el paciente a una posición
músculo esqueletalmente estable en la articulación temporomandibular, ¿ok? Y esa posición esqueletalmente músculo esqueletalmente estable es cuando ese cóndilo con su disco interpuesto está donde tiene que estar en la fosa, ¿ok? Y ustedes no pueden hacer esto en un paciente cuando hay contacto de diente, ¿ok? Es por eso que en algunos casos, cuando ustedes no pueden manipular un paciente y llevarlo a relación céntrica, acuérdense, aquí no estamos hablando de dientes, relación céntrica no tiene nada que ver con los dientes, es una posición musculoesqueletalmente estable. En otras palabras, los músculos de masticación están llevando la articulación a donde tiene que estar, ¿ok? Y de ahí, entonces, es que nosotros partimos y empezamos a ajustar o montar dientes o hacer lo que vayamos a hacer, pero con esa posición de relación céntrica donde tiene que estar, que no tiene que ver nada, absolutamente nada con dientes, ¿ok? Y ese es el efecto de deprogramación, ¿ok? También después vamos a hablar también del efecto de programación, porque este efecto de programación es lo que ocurre en los músculos de masticación cuando ustedes tienen una guía anterior. ¿Qué quiere decir una guía anterior? Una guía anterior quiere decir que cuando el paciente suyo va a excursiones laterales, los anteriores de canino a canino, específicamente anteriores de canino a canino, producen una disoclusión de los dientes posteriores, ¿verdad? Y al producir una disoclusión de los dientes posteriores, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo mismo que les estoy enseñando aquí. Se están desactivando los músculos elevadores de la mandíbula, que son los músculos fuertes, que son los que me pueden sacar la articulación fuera de sitio. ¿Ok? Espero que hayan entendido esto. Pero ese es el efecto de programación. Ahora mismo, si ustedes cogen, aquellos de ustedes que tengan guía de canino, si ustedes muerden en Maximum Intercuspation, ¿verdad? Háganlo para probarlo. Muerdan en Maximum Intercuspation y hagan una excursión lateral hacia cualquiera de los dos lados y paran en la guía cuando estén los caninos en contacto, en puntita con puntita, ¿verdad? Cuando usted llega a esa posición, si ustedes tratan de apretar los dientes, no van a poder, porque los músculos de masticación heavy están desconectados, están desprogramados, ¿ok? Pruébenlo para que vean y se darán cuenta de cómo es que funciona esto. No van a poder activar esos músculos, ¿ok? Esos músculos se activan por receptores de la membrana periodontal que están en molares, ¿ok? Ok, seguimos para la otra. Ok, vamos ahora a evaluar clínicamente. Usted deme un briquecito, por favor. Ok, ya volví. Tenía que buscar agua porque tenía la boca seca. Ok. Bueno, evaluación clínica. Vamos a movernos rapidito aquí, ¿ok? Este es el cuestionario que yo
usé por casi 5 años en el curso que yo le daba a los estudiantes allá en Dallas, en Baylor. Y entonces, a mí me gusta esto, y esto ustedes lo pueden duplicar, esto aquí no hay, ¿sabes? Ustedes pueden duplicar esto y lo pueden en un Word, y lo pueden modificar y le pueden poner su nombre y el nombre de la clínica. Ustedes hagan con esto lo que ustedes quieran, modificarlo, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, todas estas preguntas tienen que ver con problemas en la articulación, ¿ok? Por ejemplo, si tiene dolor, ¿verdad? O dificultad cuando abre, ¿verdad? O cuando está bostezando, cantando, mordiendo, tú sabes, una manzana, un sándwich grande. Si tú sientes que la mandíbula se te ha locked, se te ha trancado cuando estás abriendo y no puedes cerrarla. Si tienes dolor, ¿dónde? Mire, oídos, ¿ok? En los cachetes, en el área del temporal, cuello, ¿ok? Si tienes ruido en la mandíbula, ¿ok? Ahora o en el pasado. Y así sucesivamente, dolores de cabeza frecuentes, trauma, si alguna vez te han tratado para problemas en la articulación. Si tú sientes cansancio cuando estás masticando, ¿ok? Si tienes sensación de llenura en los oídos. Aquí voy a parar un momentito para decirles algo. ¿Por qué usted les pregunta al paciente, do you get tired while normal chewing? ¿Por qué usted hace esa pregunta? Sencillamente porque la función de los músculos de masticación es esa, masticar para alimentarte. Si el paciente se está quejando porque siente cansancio al masticar, ¿qué quiere decir eso? Pues obviamente ese paciente está usando los músculos de masticación para otra cosa, ¿ves? Y es para apretar los dientes, para apoyar los dientes, o un bruxismo, ¿verdad? Un bruxista. Exactamente. Esos pacientes van a sentir cansancio con el uso que supuestamente debe ser normal. Además, y si es bruxista, pues además va a tener otra, y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Por qué el paciente va a sentir sensación de llenura en el oído? ¿Ok? Eso tiene dos razones. Una es, y se lo voy a adelantar desde ahora, una es lo que le mencioné de inflamación en la zona retrodiscal, ¿verdad? Esa inflamación pues va a reflejar molestia en el oído. Y lo segundo, y esto lo van a encontrar bien interesante, es que si ustedes se acuerdan del Eustachian tube, ¿verdad? Que es el que se encarga de ecualizar la presión del oído medio, ¿verdad? Que se comunica a la orofaringe, a la orofaringe, ¿verdad? O una sofaringe, no me acuerdo. Ese tubo, el músculo responsable para que ese tubo se mantenga patente, se llama tensor belli palatini, ¿ok? Y ese tensor belli palatini está bien asociado al pterigoideo medial, ¿ok? Acuérdense, el pterigoideo medial, tensor belli palatini. Cuando ustedes tienen tensión, o lo que vamos a llamar después trigger points, en ese pterigoideo medial, esa actividad muscular no va a dejar que el tensor belli palatini haga su función de ecualizar la presión del oído medio. Y el paciente va a sentir sensación de llenura en los oídos, como si los tuviera tapados. Eso es lo que yo quiero decir. Ok. Entonces ahora terminamos eso y vamos a hacer la palpación, ¿verdad? Palpación de la articulación temporomandibular, ¿ok? Vamos a palpar el polo lateral, vamos a palpar posterior lateral. Cuando decimos lateral pole es palpar, ¿ok? Palpar frente a la pina del oído, que en esa área ustedes palpan ahí. Si tiene dolor, si es 0, 1, nada, poco, regular, severo. Posterior lateral, ahí ustedes le dicen al paciente abre. Cuando el paciente abre, cóndilo trasladan hacia el frente y van a hacer presión en la zona retrodiscal, ¿ok? Vertical loading, ahí ustedes van a hacer básicamente un loading de la mandíbula. Esto yo no se los puedo explicar aquí, por eso hay que verlo en clínica. Si ustedes quieren, me cogen en clínica, uno se sienta
y entonces cogemos otro operador y hacemos el vertical loading, ¿ok? Para que vean que, como les dije anteriormente, 162 libras se supone que aguante esa articulación o más. En vertical loading ustedes pueden hacer toda la fuerza que ustedes quieran. Si el disco está, porque básicamente ustedes lo que están haciendo con este vertical loading es determinando si el disco está en su posición. Si el disco no está en su posición y está en tejido retrodiscal, ¿qué ustedes se creen que va a sentir el paciente cuando hagan vertical loading? Pues mira, les va a doler, ¿ok? Les va a doler bastante. Y eso es una de las formas de ustedes verificar que el disco está en su posición. Ok. Lo otro es que van a coger un estetoscopio y van a coger con ese estetoscopio y van a oír la articulación en posición abriendo, cerrando, excursión lateral izquierda, excursión lateral derecha, en protrusivo, y van a estar marcando si siente dolor, ¿verdad? Si en el opening sí o no, sonido, ok, aquí dolor, y lo mismo lo van a hacer para todas las excursiones, ok. Aquí van a marcar cuánto puede el paciente abrir, perdóname. Esto se llama un Visual Analog Scale, VAS, Visual Analog. Dolor. ¿Usted tiene dolor hoy? De 0 a 10. ¿Cómo usted siente ese dolor? Ah, doctor, eso es como un 10. Por eso quiere decir que tiene mucho dolor. Y usted le dice al paciente, marque aquí donde usted cree que el dolor suyo está hoy, ¿ok? Y entonces el paciente le marca ahí. Si hay deviación o deflexión. Deviación es una cosa, deflexión es otra. Deviación quiere decir que el paciente abre y cierra y la mandíbula se mueve hacia un lado, ¿ok? Deflexión quiere decir que el paciente abre, la mandíbula se mueve hacia un lado, pero vuelve a caer en posición, ¿ok? Eso hay que verlo en fotografías en el libro. ¿Cuánto puede abrir el paciente sin dolor? Y si lo forzamos, ¿cuánto puede abrir con dolor? Vamos aquí a todos los músculos, palpación de los músculos de cabeza y cuello, ¿ok? Básicamente, yo no sé si me gustaría mover más adelante, para que vean las fotografías. El masseter, pues palpación con 2 dedos, ustedes palpan el músculo, lo veremos en la fotografía. Inserción y origen del masseter. Anterior temporalis lo vamos a ver en fotografía. Posterior temporalis, inserción, esta es la que vamos a ver en fotografía. Splenius capitis, detrás del cuello, en la parte posterior, en el área occipital. Los trapecios, upper, middle, anterior. Aquí tienen que tener cuidado cuando hagan esta palpación, que no pasen del área del hombro del paciente. Traten de hacer eso lo mejor que puedan, sin que haya ningún tipo de malinterpretación, el esternocleidomastoideo, origen, porción media, digástrico anterior, ¿verdad? Provocación del pterigoide lateral y pterigoideo medio. Esto lo vamos a ver ahora, ¿ok? En la parte de atrás del examen van a tener unos dibujos en donde ustedes van a dibujar dónde es que el paciente siente dolor, ¿ok? Temporal, es aquí en la articulación, es aquí en los senos maxilares, y entonces todo esto que ustedes están haciendo es para tener una línea base para una vez ustedes empiecen el tratamiento con el paciente, ustedes van a ver aquí el progreso o si se pone peor, ¿ok? Y aquí se fijan, yo aquí todavía tengo esta parte, Instructor Approval. Ok. ¿Por qué les pongo esto de Functional Manipulation? El Functional Manipulation quiere decir que hay músculos, independientemente de lo que ustedes oigan de otros operadores que dicen que ellos pueden palpar músculos, ¿ok? Que son difíciles de llegar a donde ellos. Para eso se usa el término Functional Manipulation, ¿ok? Aquí tengo 3 músculos que son básicos al movimiento de la mandíbula, pero que son imposibles o casi imposibles de palpar, ¿ok? Y son el pterigoideo inferior, ¿verdad? Inferior lateral pterygoid, ¿ok? Superior lateral pterygoid,
medial pterygoid. Therefore, por lo tanto, manipulation technique is the preferred muscle. Esto está mal. Is the preferred, porque es also more comfortable for patient. Aquí hay un error de ortografía. Ok. Manipulación del superior belly del lateral pterygoid. ¿Cuál es la función del superior belly del lateral pterygoid? Pues la función del superior belly del lateral pterygoid es que se activa con músculos de masticación, músculos potentes de... Cuando ustedes les ponen al paciente unos tongue blades, ¿ok? Y le dicen al paciente, muerde, ¿ok? Acuérdense que ese músculo va a trabajar cuando la mandíbula está cerrando. Y cuando ustedes ponen esos tongue blades en la parte posterior y mandan al paciente a morder, lo que están haciendo es sobreestirando el músculo. Y si ese músculo está sensitivo, el paciente se va a quejar de dolor. ¿Ok? Así que eso es lo que se llama manipulación. En vez de estar metiéndole el dedo en la boca al paciente por la garganta para arriba, que el paciente se te vomite en la silla y vas a estar palpando cosas que ni tienen que ver con el superior belly, pues este sistema es el indicado para a ver si hay dolor. Okay. Una pregunta, son las 7:35. ¿Ustedes quieren parar y seguimos o ustedes me dicen qué quieren hacer? ¿Están ánimo? Estaba verificando el PowerPoint, doctor. Estoy viendo que quedan 4 slides antes de cambiar de tema, que son Ok. chequear temporal, masseter y eso. Y Pues entonces, terminamos eso. cuando terminamos esta parte y después dejamos epidemiología para otro día. Perfecto. Buena idea. Ok, chévere. Gracias. Ok, entonces, esto es una forma de diagnóstico de desórdenes intracapsulares. Ok, fíjense que si ustedes ponen al paciente a morder en el lado derecho, ok, ¿qué va a pasar en el lado derecho? En el lado derecho, el paciente cierra, el cóndilo en ese lado va a bajar, ¿verdad? Porque estamos poniendo algo entre los dientes de ese lado, el cóndilo baja, pero que aquí va a haber que un efecto de fulcrum. Y entonces, ¿qué va a pasar en el lado contralateral? El efecto de fulcrum va a producir, si hay molestia intracapsular, le va a molestar al paciente. ¿Ok? Y lo mismo lo podemos hacer en el otro lado. ¿Ok? Eso es para ver si el problema que tiene el paciente es intracapsular. ¿Ok? Problemas de inflamación dentro de la articulación. ¿Ok? Si ustedes le dicen al paciente, ok, muerde, ok, intercostal position, maximum intercostal position. Si el paciente muerde y siente dolor cuando muerde en la articulación, supuestamente, cuando ustedes pongan un tongue blade entre medio de todos los dientes posteriores, de lado a lado, cuando el paciente muerde, el dolor tiene que disminuir, porque cuando el paciente muerde ya los cóndilos no pueden llegar a su posición y la presión intraarticular va a bajar. En otras palabras, eso fue lo que hicimos, bajamos la presión intraarticular. Todo esto es en términos de presión intraarticular, ¿ok? Si el paciente muerde en el lado contralateral cuando hacemos esto, por el efecto de fulcro, pues, que fue lo que le expliqué anteriormente, va a molestar. Ok, si el paciente, la molestia es en los pterigoideos laterales, en el inferior, la molestia pues, va a continuar porque el pterigoideo lateral, el inferior, se encarga de abrir, ¿ok? Por lo tanto, cuando mordemos, la tendencia va a ser a sobreestirar el músculo y también le va a molestar, ¿ok? Este que está aquí es el que vamos a ver más anterior, voy a brincar para ir al examen. Y este es lo que se llama la manipulación del inferior belly. Y es que cogemos al paciente por la mandíbula, por la sínfisis, ¿ok? Le decimos al paciente que haga protrusión y a la misma vez que le está haciendo protrusión, nosotros le vamos a hacer resistencia. No es que vayamos a empujar hacia atrás, es que le vamos a hacer resistencia, ¿ok? Si el paciente siente casi siempre lo que sienten es dolor o una sensación de quemazón, ¿ok? Eso es indicativo de que hay
fatiga muscular en el inferior belly, ¿ok? Otro músculo que este no es músculo, este es el tendón del temporalis. Gente, este tendón del temporalis en pacientes que hacen mucho grinding y clenching, ¿ok? Ese tendón, yo no sé por qué rayo, parece que se forma algún tipo de trigger point en esa área. Eso es sumamente doloroso cuando el paciente, cuando ustedes palpan esa área. Lo que se hace es que, vamos a suponer que ustedes van a poner un inferior alveolar, que ustedes buscan el borde anterior del ramo de la mandíbula, pero lo van a hacer con el índice. Y van a buscar en ese borde anterior del ramo de la mandíbula y van a subir, van a subir, van a subir. Le dicen al paciente que cierre un poquito y traten de llegar lo más alto posible en ese ramo de la mandíbula, en el borde anterior, a donde llegan el tendón de la fibra del temporalis, ¿ok? Esa es una de las áreas que vamos a palpar, ¿ok? Entonces, el músculo temporalis, porciones anterior, media y posterior, ¿ok? Aquí ustedes le pueden decir al paciente, aprieta los dientes y ustedes sienten cuando hay contracción del músculo y entonces pueden palpar, ¿ok? Y el paciente les dice si siente dolor o no. Esto hay que hacerlo en la clínica con una demostración. Lo mismo pasa con el masseter, ¿ok? Palpamos, aquí se están usando dos dedos, como caminar los dedos encima del músculo. Pues mira, ¿cuánta presión le vamos a hacer al paciente cuando estamos haciendo esto? Pues mira, alguien se puso a investigar y a hacer un research y ahora estamos usando guantes, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues no se usaban guantes y la presión que ustedes hacen es la suficiente como para producir blanching, ¿verdad? Para producir blanching, no sé cómo decirlo en español, blanching el tejido de la uña, ¿verdad? El tejido debajo de la uña, si ese tejido cambia de color es porque están haciendo la presión suficiente para saber si lo hicieron bien, ¿ok? Esternocleidomastoideo, ¿ok? En todas sus porciones. Yo casi siempre lo que hago es que pongo mi palma de la mano, la pongo aquí en el otro lado y le digo al paciente que haga fuerza contra la palma de mi mano contralateral a donde voy a palpar y eso fuerza el esternocleidomastoideo para contraerse y lo puedo identificar y palpar mejor, ¿ok? Eso es una forma que se puede hacer. Aquí tenemos Splenus capitis, esto lo palpamos en la área occipital, ¿ok? Pacientes que hacen mucho grinding y clenching, esta área va a estar sensitiva y veremos anterior que cuando esta área sensitiva se refiere dolor al área temporal y viceversa. Ok, epidemiología. Bueno, pues entonces nos pondremos de acuerdo y ustedes pues me dicen cuándo quieren hacerlo de nuevo, pues yo con mucho gusto pues lo hago. De hecho, yo pensé que iba a poder cubrir más, pero solamente cubrí 50 de 192. Todavía faltan las partes más interesantes. Así que pues yo espero que les haya gustado y ustedes pues me dirán cuándo lo quieren hacer de nuevo. ¿Ok? Cual crítica, ustedes me dejan saber, me pueden parar en la clínica y me pueden hacer preguntas. Cuando quieran hacer palpación de músculo, loading del joint, ¿ok? Pues la hacemos en la clínica, ¿ok? Bueno, pues cuídense mucho, buenas noches y a descansar, ¿saben? Que ustedes Gracias, están doctor. cansados. Estamos siempre a las órdenes. Nos veremos la semana que viene, pues yo mañana voy para la clínica, no tengo clínica, ¿ok?